Niño conmovedor solicita leche para su hermanita. Lo que se revela transformará al pueblo entero. En un pequeño pueblo rural de México, un niño de 8 años llamado Pablo camina con el corazón apretado. Cada paso hacia la tienda es un recordatorio de la lucha diaria de su familia. Su madre, con las manos callosas, regresa cada tarde agotada del campo. Su papá, en busca de un futuro mejor, se fue hace meses, dejando una sombra inmensa en su hogar. Pero lo peor no es la ausencia de su padre, sino el brillo en los ojos de su hermanita Valentina, debilitada por la enfermedad, que ha regresado de nuevo a la vida. Pablo está decidido a ser el pilar que la sostenga. El sol brilla con fuerza, pero la noche oscura se cierne sobre su bolsillo. Apenas ha logrado juntar unos centavos con sus trabajos de recoger leña y ayudar a sus vecinos. Su mayor deseo es comprar una caja de leche, tan sencilla, pero para él significa amor, significa esperanza. Como un faro en la oscuridad, esa leche puede darle a Valentina un poco de alegría y salud. ¿Por qué es tan difícil? Los murmullos del pueblo suelen ignorar a los niños. Ellos no ven lo que hay detrás de la sonrisa de un niño que lucha con el peso del mundo. Ese día, el destino le da un giro inesperado. Mientras Pablo se hace preguntas sobre el porqué de su lucha y las razones de su pobreza, se encuentra con don Luis, el anciano más sabio del pueblo, bajo la sombra de un viejo árbol. Sus ojos brillan con la luz del sol, cargados de historias. Con voz calmada, don Luis comparte sus propias batallas, esas que lo han llevado a entender que, a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia adelante. La comunidad es como un engranaje, dice: si uno falla, todo sufre. Si nos unimos, somos fuertes. La chispa se enciende en el corazón de Pablo. Él sabe que no solo necesitas centavos para conseguir la leche. Necesitas amor, solidaridad. Impulsado por esas palabras, Pablo formula un audaz plan, una colecta. No solo para su hermana, sino para reavivar los lazos entre vecinos. Sin embargo, su propuesta recibe resistencia. Algunos murmuran, y otros ponen en duda su valor. El rechazo duele, pero en lugar de rendirse, el fuego en su interior crece. Sabe que, aunque pocos lo entiendan, su lucha es digna de ser escuchada. Un evento local se avecina, y Pablo encuentra su oportunidad. Sabe que, en medio de la música y el baile, su voz puede resonar. Quizás este es el momento en que el pueblo se dé cuenta de su fuerza. Piensa: tal vez logre unificar corazones en vez de dividirlos. Con la mirada fija y decidida, se presenta ante la multitud, su corazón late con fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que Pablo habla, siente cómo los murmullos se desvanecen. Claro que hay escepticismo entre los oyentes, pero muchos también sienten lo que él siente. La tensión crece cuando comparte el amor por su hermana y la lucha de su madre. Los rostros de la gente cambian, y la empatía comienza a brotar. ¿Podrá Pablo romper las barreras de indiferencia y lograr la solidaridad que necesita? En un momento de máxima emoción, el pueblo está a punto de descubrir la verdadera fuerza de ser comunidad. La historia de su coraje apenas comienza a transformarse. Pablo se siente pequeño ante la multitud, pero su voz resuena con la fuerza de un torrente. Cada palabra que sale de su boca es una súplica, un grito que busca romper murallas de indiferencia. Valentina necesita leche, grita, y su corazón parece palpitar al compás de su declaración. A medida que las palabras fluyen, una brisa suave acaricia su rostro, como si el universo mismo le diera aliento. El silencio se apodera del ambiente. Las miradas curiosas se agrupan, unas despectivas, otras incrédulas. Pero lo que más asombra a Pablo es el cambio que empieza a notarse en algunos rostros. Entre ellos, la señora Elena, conocida por su renuencia a involucrarse en asuntos ajenos, comienza a mostrar un leve destello de compasión. Escuché que la hermana de Pablo se encuentra mal, murmura un hombre de voz grave, que siempre había mantenido distancia. Un par de mujeres arrugan la frente, como si, por primera vez, recordaran lo que es tener un corazón. El ambiente se vuelve eléctrico, la chispa de la solidaridad comienza a encenderse.
¿No recuerdan cuando nuestros hijos jugaban juntos?, continúa Pablo, apretando su puño con determinación. Si estamos aquí, juntos, ¿por qué no podemos unirnos ahora? Esta leche no solo es para Valentina, es un símbolo de nosotros, de lo que podemos hacer como comunidad. Su voz tiembla, no de miedo, sino de la urgencia que siente en su pecho. Los murmullos se vuelven más acerados. Algunos se sienten avergonzados, otros, inspirados. Es en ese momento cuando surge la figura robusta de don Luis al fondo de la multitud. Con su andar pausado, avanza hacia el frente y todos se apartan como si fuera un río que los divide. Pablo tiene razón, dice con voz grave. La vida nos ha separado demasiado tiempo. No creo que estemos aquí solo para celebrar, sino para reencontrarnos. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y una lucha que compartir. El futuro de nuestros hijos está en juego. Las palabras del anciano caen como agua en el desierto. Algunos asienten, llorando, mientras otros murmuraban entre ellos. Esa conexión que Pablo había anhelado comienza a tomar forma. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el futuro. No se trata solo de dar leche, se trata de sanar cicatrices. Con cada centavo que recolectemos, estamos enviando un mensaje, estamos juntos en esto, añade don Luis, y su voz se eleva como un himno que resuena en los corazones. Los murmullos de duda se transforman lentamente en aplausos y gritos de ánimo. Las manos, que antes se mantenían en bolsillos, ahora se levantan. Pablo siente como su corazón se llena de esperanza. Está a punto de triunfar, pero en su pecho, una nueva preocupación florece, ¿y si no es suficiente? En la penumbra de su mente, la imagen de Valentina vuelve a inundarlo. La luz en sus ojos, la fragilidad de su salud. El pueblo parece estar cambiando, pero una sombra de duda lo envuelve. ¿Podrá realmente reunir lo que necesita para su hermana? Mientras la música resuena a su alrededor y la gente se anima, la pregunta se vuelve un eco en su ser. ¿Habrá suficiente amor y solidaridad en esta comunidad para salvar no solo a Valentina, sino también para transformar vidas? Y así, el desafío de Pablo apenas comienza. Este era solo el primer paso, el siguiente y más grande podría cambiarlo todo. La noche está llena de posibilidades y promesas, pero también de incertidumbres. Cuando la última canción se desvanece en el aire, Pablo se detiene y mira hacia la multitud expectante. En su interior, siente que el verdadero desafío apenas comienza. La lucha por la leche se está transformando en algo mucho más grande, un llamado a unir a un pueblo. Pero, ¿podrá sostener el peso de todo lo que se espera de él? La historia está lejos de terminar. Con el murmullo de la multitud aún vibrando en sus oídos, Pablo siente como la adrenalina y el temor se mezclan en su pecho. Pero el impulso de la esperanza se hace más fuerte. La gente empieza a moverse, algunos a ofrecer donaciones mientras otros comienzan a organizarse. Aquello que había sido un grito de desesperación empieza a convertirse en actos tangibles de solidaridad. Una recolecta. Hoy mismo, grita una voz familiar. Es Clara, la madre del mejor amigo de Valentina, que se hace paso entre la multitud. Su energía es contagiosa, los demás la siguen, algunos buscando cajas, otros anunciando el evento. Sin embargo, doña Elena, aún incrédula, levanta la mano en señal de inquietud. ¿Y cómo sabremos que lo que recojamos será suficiente? ¿Y si solo recolectamos migajas? La pregunta flota en el aire, como un eco de dudas antiguas. Pablo, sintiendo la presión de la incertidumbre, se erige al frente una vez más. No nos detendremos en, ¿y sí? Lo importante es que estamos aquí, dispuestos a hacer algo. Si trabajamos juntos, lo lograremos, insiste, encapsulando la respuesta en su determinación. Nadie está solo en esto, somos más fuertes unidos. Murmullos de acuerdo emergen de la multitud. Las preocupaciones de doña Elena parecen desvanecerse lentamente mientras otros, emocionados por la posibilidad de hacer una diferencia, comienzan a sonreír. La energía crece, y en cada rincón hay ahora comentarios de apoyo. Algunas manos se levantan, como si fueran a tocar el cielo. Se organizan en grupos. Algunos destacan para recolectar donaciones monetarias, otros van a buscar productos. No solo quieren leche, quieren hacer una verdadera diferencia. Mientras esto sucede, Pablo siente que su corazón late con una fuerza renovada.
Pero justo cuando la energía comienza a infundirle fuerza, surge otra preocupación, ¿y cuándo se volverá todo esto real? El tiempo corre y Valentina no puede esperar. La urgencia de la situación presiona sus pensamientos, y Pablo se aferra a la esperanza, rogando que no sea demasiado tarde. El grupo en el que estaba Clara regresa al poco tiempo, con cajas llenas de leche, y su rostro brilla de alegría. Mira, Pablo. Lo logramos. Los ojos de Pablo se iluminan, ya hay algo tangible. Pero el peso de su responsabilidad aumenta, y la presión de cumplir con cada corazón expectante lo hace sentir como bajo un rayo. Mientras la noche avanza, Pablo busca un lugar donde poner la leche, sudando su ansiedad en cada paso. Recoge su ánimo y organiza a los voluntarios. La luna ya está alta en el cielo, y el pueblo entero parece estar moviéndose al unísono, como un solo organismo que late con el mismo propósito. Y entonces, entre los aplausos y la emoción que inunda el aire, una figura aparece en la lejanía. Es Mateo, un antiguo amigo que se había ido del pueblo y regresaba con su propia carga de sombras. Su rostro muestra una mezcla de sorpresa y tristeza al ver a todo el mundo reunido por una causa, casi como si el reencuentro con su pasado fuera inevitable. ¿Qué estoy viendo?, murmura. Pablo siente que el mundo se detiene por un instante. La llegada de Mateo puede traer consigo tanto esperanza como complicaciones. Mientras la multitud lo observa, un nuevo dilema surge en la mente de Pablo: ¿acogeremos a Mateo entre nosotros, o sus viejas heridas arruinarán lo que hemos construido? La esperanza y el temor se entrelazan nuevamente en su corazón. La comunidad va por el camino de la transformación, pero ahora, con Mateo de regreso, el desafío se ha vuelto aún más complejo y profundo. ¿Qué camino deben seguir juntos?, se pregunta Pablo, mientras la noche avanza. Pablo traga saliva, sintiendo como el nudo en su garganta se hace más denso. Mateo siempre había sido un alma inquieta, un espíritu libre que rara vez se quedaba en un solo lugar. A menudo sus decisiones llevaban un aire de misterio, y ahora, al volver, la comunidad y él se enfrentaban a un dilema. Era hora de dejar atrás las viejas rencillas y abrir el corazón, o debían mantener el recelo por la historia no resuelta de su amigo. Con la mirada de toda la multitud sobre ellos, Pablo decide acercarse a Mateo. La distancia entre ellos parece más cortita gracias a los años de amistad que compartieron. Al acercarse, puede notar la tristeza en su mirada, pero también la chispa de nostalgia. Mateo, comienza Pablo, es bueno verte de nuevo. Estamos organizando algo para Valentina y su familia. ¿Te gustaría ayudar? Mateo asiente lentamente, pero la tristeza en su rostro se torna más evidente. Vine porque escuché lo que pasó, dice, la voz quebrada. La última vez que estuve aquí, también hubo desesperación, pero nunca pensé que pasara de nuevo. Pablo siente un escalofrío. Sin embargo, no es momento de dejar que viejas heridas sangren. Vamos a hacer lo posible por ayudarla. ¿Qué tienes en mente? La pregunta se lanza al aire, abierta, buscando esa chispa de acción. Mateo mira al grupo de personas, todos conectados en su búsqueda. Podríamos ampliar la recolecta, no solo leche, sino también alimentos y ropa. Tal vez incluso buscar patrocinadores en la ciudad, propone, cada palabra vibrando con intensidad. La idea comienza a esbozarse y pronto otros empiezan a animarse con la propuesta. Pablo siente como la esperanza empieza a fluir de nuevo. Eso suena genial. Pero hay que apurarse. Cada segundo cuenta, dice, recordando la cara de Valentina, su hermana luchando con una crisis que no debería vivir a tan corta edad. Esa determinación galvaniza al grupo. Las sonrisas renacen mientras algunos voluntarios buscan teléfonos para llamar a contactos en la ciudad. Otros se distribuyen por el pueblo, algunos empiezan a hacer carteles llamativos que dicen, ayuda a Valentina. El ambiente se llena de risas, pero también de un propósito claro. A medida que la actividad se intensifica, el sonido de risas hace que la preocupación de Pablo se atenúe. Sin embargo, mientras él trabaja incansablemente, la imagen de Mateo no lo deja en paz. La sombra del pasado, con sus angustias y rencores, aún lo persigue. ¿Podré confiar en él completamente? Duda Pablo, suspirando. La luna ilumina la escena cuando, de repente, un niño se acerca a Pablo, sosteniendo un pequeño recipiente de leche. Señor, por favor, tómalo, es para mi hermanita, dice con ojos grandes y esperanzados. La voz del niño congratula la urgencia de la situación, y Pablo siente su corazón retumbar en su pecho. Este gesto, tan sincero,
Parece ser un reflejo de lo que todos están intentando lograr. La multitud se agita, sus corazones latiendo al unísono por el pequeño y su hermana. Mientras tanto, Mateo observa desde la distancia, sus propias lágrimas brillando bajo la luz de la luna. Pablo lo mira y en ese momento, entiende que no solo están luchando por Valentina, sino que también están sanando sus propias heridas. «Vamos. Necesitamos más de esto», dice Pablo, abrazando al niño con gratitud. Pero en su interior, una pregunta persiste: ¿estaremos realmente listos para afrontar lo que se viene? La comunidad, repleta de esperanza, marcha hacia un futuro incierto, pero el regusto de aceptación y miedo son palpable en el aire. Con Mateo en la mezcla, lo que parecía ser el inicio de una sanación, podría llevarlos al límite. ¿Qué secretos traerá consigo el pasado de Mateo? ¿Y podrá el pueblo unirse sin que las viejas sombras interfieran en su luz? El murmullo en el aire era palpable. Cada persona del pueblo sentía la combinación de ansiedad y esperanza, como un viaje en un barco en medio de una tormenta, donde el horizonte prometía calma pero las olas seguían agitando el vaivén. Pablo se puso en marcha, organizando a los voluntarios con rapidez. Las llamadas se multiplicaban, y la red de solidaridad comenzaba a establecerse vigorosamente. Mientras tanto, Mateo parecía inmóvil, absorbido por una batalla interna. Sus ojos llenos de recuerdos, algunos felices, otros desgarradores. ¿Cómo se atrevería a acercarse a aquellos a quienes había decepcionado? Pablo notó que la tristeza de su amigo lo mantenía apartado y, sintiendo que el momento pedía acción, se acercó. «Mateo», dijo con firmeza, «¿quieres ayudarnos a recolectar más? Hay personas que necesitan tu energía, tu voz», lo instó, deseando que comprendiera que era bienvenido. Mateo respiró hondo, como si el aire de la noche intentara guiarlo. «Lo intentaré», respondió, su voz una combinación de fortaleza y vulnerabilidad. Sin embargo, en su interior, luchaba con las dudas sobre sí mismo. Al año apenas había comenzado a reconectar con el pueblo, y ahora se veía incluso más perdido. Con el pueblo en movimiento, las primeras luces del día empezaron a rasgar el cielo. Los carteles pegados en la plaza recordaban la misión y el sacrificio de cada uno de ellos. Pablo, mientras tanto, se sintió impulsado a compartir su visión del futuro con Mateo. «¿Recuerdas cuando éramos niños y planificábamos nuestras aventuras? Podíamos ser héroes, ¿no? Ahora estamos aquí, luchando por alguien que realmente lo necesita». El eco de sus palabras resonó en el corazón de Mateo. Aquella pasión infantil despertaba fuego en su interior. Quizá aún podía ser parte de algo más grande. Fue entonces cuando un grupo de niños comenzó a correr hacia ellos. Llevaban consigo un par de cajas llenas de productos. «Miren lo que hemos traído», gritaron al unísono. Sus rostros eran pura chispa y entusiasmo, radiando esperanza. Las cajas no solo contenían alimentos, sino también juguetes y dibujos que habían hecho, donando más que solo artículos, estaban aportando su amor. Pablo sonrió, inconscientemente, su alma se llenaba de alegría al ver la unidad en la comunidad. Sin embargo, una pequeña traba se le formó en la mente. ¿Cómo podemos llegar a más personas?, se preguntó. El eco de su voz interior lo llevó a mirar a Mateo. «Vamos, tenemos que ir al mercado», sugirió Pablo, determinando que el contacto directo con la gente podría abrir más corazones y manos. Mateo asintió, una chispa de determinación brillando en sus ojos mientras la nostalgia dejaba paso a un nuevo brillo. Sin embargo, a medida que atravesaban el camino hacia la ciudad, el peso de sus recuerdos se volvió más fuerte. Mateo sintió como si cada paso lo acercara más a las viejas sombras que había tratado de dejar atrás. Y de repente, una voz conocida lo llamó. «Mateo, espera». Era Carla, una amiga de la infancia. El tiempo y las distancias habían hecho su trabajo, pero su mirada permanecía igual. Cuando ella se acercó, la sonrisa se desvaneció de su rostro. El pasado los había unido en risas, pero también en lágrimas. «No puedo creer que estés aquí», exclamó Carla, las emociones chocando dentro de ella. «¿Por qué volviste?». Mateo sintió que el aire se le escapaba al no tener respuesta clara. La pregunta se enredó con su culpa y su dolor. «Regresé para ayudar», murmuró, un silencio pesado colgando entre ellos. Pablo observó el diálogo entre ellos, sintiendo que el ambiente estaba lleno de tensión. Las palabras no dichas parecían tener más peso que las que se pronunciaron. ¿Podría Mateo realmente ayudar, o las viejas heridas aún lo tendrían aprisionado?
Las dudas florecieron y el camino se tornó más complicado a medida que se acercaban al mercado. ¿Estarían listos para enfrentar el pasado y construir un futuro con el peso de esas viejas sombras acechando? La historia apenas comenzaba, y los ecos de lo que vendría ya estaban marcando el compás de su andar. ¿Sería la comunidad capaz de mantenerse unida, o estallaría al confrontar los secretos ocultos del pasado de Mateo? Mateo sintió que su mundo se comprimía mientras las palabras de Carla flotaban entre ellos. La mirada de ella le recordaba no solo a su pasado, sino también a las decisiones que había tomado y a aquellas que había dejado atrás. ¿Era posible que la vida, con todas sus complicaciones, lo hubiera llevado nuevamente a este punto? ¿Ayudar? ¿De verdad crees que puedes hacerlo después de lo que pasó?, preguntó Carla, su voz cargada de emociones. El desafío estaba ahí, abierto y expuesto. Mateo abrió la boca, pero no sabía cómo explicarle su deseo de redención. Tuve que dejar todo atrás, Carla. Pero regresé porque siento que debo. Por un instante, sintió que el peso de su pasado lo aplastaba, cada error y cada decisión equivocada era un ladrillo en su pecho. Pablo, sintiendo la tensión, se acercó un poco más, tratando de crear un espacio que les permitiera diálogo y sanación. Lo que importa es que estás aquí ahora, intervino Pablo, apoyando a su amigo. Todos cometemos errores. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo, necesita a todos. Necesita tu voz. Carla lo miró con un destello de esperanza en los ojos, pero rápidamente se apagó. ¿Y si no puedes? ¿Qué pasará si no puedes enfrentarte a lo que hiciste? La pregunta resonó como un eco en el corazón de Mateo. Aquel instante se volvió un abismo. Intentaré ser mejor, intentaré cambiar, si me dejan, respondió Mateo, la emoción vibrando en su voz. Los ojos de Carla se suavizaron un poco, como si en ese instante estuviera más dispuesta a escuchar. El camino hacia el mercado parecía más largo ahora. Cada paso era una lucha interna, pero cada uno lo acercaba más a su propósito. Cuando llegaron, el bullicio del mercado envolvió sus sentidos, los gritos de los comerciantes, el susurro de la brisa que traía el aroma de frutales, el sonido de risas de niños. Todo radiaba vida y energía, una fuerza que les recordaba que estaban juntos dentro de un mismo sueño. Pablo se dirigió a un grupo de mujeres que estaban intercambiando productos. «Hola, estamos recolectando alimentos para ayudar a las familias que lo necesitan», explicó, su voz firme. Mateo observó cómo la comunidad respondía, cómo las manos se extendían generosamente. Pero su mente se distraía en pensamientos oscuros. Se dio cuenta de que los rostros de las personas que reconocía estaban llenos de expectación, pero también de duda. Sin embargo, cuando se acercó, una voz llegó de entre la multitud. «Mateo, ¿eres tú?» Era Marco, un viejo amigo de la infancia. «Sí, soy yo», contestó, sintiendo una mezcla de alegría y temor. El rostro de Marco se tornó serio, casi inquisitivo. «Tuviste tu oportunidad y te fuiste. ¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora?» La frase golpeó a Mateo como un balde de agua fría. Se quedó en silencio, su respuesta atorada en la garganta. De repente, un niño de unos 6 años apareció entre las piernas de los adultos, sosteniendo una pequeña caja llena de dibujos. «Por favor, necesito leche para mi hermanita», dijo con una voz casi desesperada, sus ojos grandes y suplicantes. A su alrededor, la multitud quedó en silencio, absorbiendo el profundo anhelo que provenía de aquel niño. Mateo sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Aquella solicitud simple, pero poderosa, era un recordatorio de que todavía había esperanza, de que había algo por lo que luchar. Era el momento perfecto para dar un paso adelante, para responder a la comunidad y a sí mismo. «Dame la caja, yo iré por la leche», pronunció con firmeza, su voz resonando en el aire. Las miradas se centraron en él, como si hubiesen encontrado un faro en medio de una oscuridad imperceptible. El niño sonrió, un destello de confianza brillando en sus ojos. «¿De verdad?» Mateo asintió, sintiendo que, tal vez, la redención estaba a su alcance. Pero a medida que se alejaba, con el corazón latiendo fuerte y un nuevo sentido de propósito, supo que el camino aún estaba lleno de sacrificios y decisiones difíciles. ¿Sería ese acto suficiente para detener las dudas que aún acechaban detrás de las miradas de su comunidad? Mientras se dirigía a la tienda, el eco de los murmullos de la multitud detrás de él lo impulsaba aún más, y la pregunta seguía flotando en su mente.
¿Podría esa pequeña acción, un gesto simple, ser el catalizador que transformara no solo su vida sino la del pueblo entero? Mateo se adentró en la tienda, el sonido de las campanillas en la puerta sonando como anuncios de su llegada. El aire estaba fresco, impregnado de un aroma a especias y productos frescos. A pesar de la calidez que emana del lugar, su corazón latía helado, atrapado en un tira y afloja entre el miedo y la resolución. Mientras recorría los pasillos, se sintió perseguido por las sombras de su pasado. Recordó la tristeza en el rostro de Carla, la incredulidad de Marco, el grito mudo de la comunidad que lo había rechazado. Pero, en ese mismo instante, el recuerdo del niño, con su caja de dibujos y su súplica genuina, iluminó su mente. Una leche, murmuró para sí mismo, su voz casi un eco. Miró los productos apilados ordenadamente, y tras unos minutos, localizó el paquete de leche. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el frío del cartón traspasando su piel. De un vistazo, se dio cuenta de que la cadera de su pasado no solo estaba compuesta de tristezas. Era también un recordatorio de las alegrías que había tomado por sentado, un reflejo de la comunidad a la que deseaba volver. Regresó a la entrada, pero, cuando se asomó, se encontró con la multitud aún expectante. Los rostros que antes le observaban con incertidumbre ahora mostraban un cruce de emociones, algunos sonrisas esperanzadas, otros miradas de desconfianza. Resolvió que, sin importar lo que pensaran, él debía seguir adelante. «Aquí estoy», gritó, levantando el cartón de leche en alto ante la multitud. Un murmullo se extendió por el grupo, y pudo sentir cómo algunos comenzaban a acercarse. Entre ellos, apareció el niño nuevamente, sus ojos chispeantes llenos de emoción. «Lo lograste», exclamó, y en ese momento, Mateo sintió que, aunque solo fuera por unos instantes, había recuperado algo de su humanidad perdida. Mientras le entregaba la leche al niño, un ligero calambre de alegría recorrió a Mateo. Esa acción, simple pero poderosa, parecía abrir un pequeño camino en sus 60. La conexión que había creado con ese niño y a su vez, con la comunidad, empezaba a sembrar la semilla de su redención. Sin embargo, la atmósfera cambió. Un grupo pequeño de hombres comenzó a murmurar entre sí, sus rostros marcados por la desconfianza. Uno de ellos, Carlos, un antiguo conocido de Mateo, hizo paso al frente. «No puedes simplemente aparecer y esperar a que te recibamos con los brazos abiertos», dijo Carlos, su voz grave resonando con fuerza. «Eso no es así. No puedes comprar nuestra confianza con un cartón de leche». Mateo sintió que el aliento se le escapaba, y la determinación que le había presentado se tambaleó. Cada palabra de Carlos era como un bocado de realidad que lo empujaba de nuevo hacia sus inseguridades. Sabía que no podía simplemente ofrecer cosas materiales, no podía esperar un perdón fácil. «Lo sé», respondió, su voz quebrándose ligeramente. «No estoy aquí para comprar su confianza, solo quiero volver a ser parte de esto. Quiero ayudar, no solo hoy, sino todos los días que pueda. De verdad». El silencio que siguió fue tan pesado que incluso el niño a su lado dejó caer la caja con dibujos. Las miradas se congelaron en un interludio lleno de tensión. Mateo deseó que sus palabras resonaran, que su corazón abierto se percibiera en cada palabra, pero también sabía que la comunidad tenía derecho a la duda. Cuando Carlos se cruzó de brazos, Mateo entendió que estaba lidiando no solo con las cicatrices de su propia historia, sino también con la de cada persona que lo miraba. Era un desafío que lo llevaría más allá de una simple acción. Aquel momento marcaba un antes y un después. Un camino difícil pero necesario para construir puentes. «Permítanme demostrarlo», dijo con voz temblorosa, pero decidida. «Déjenme ser parte de la solución». Los murmullos se multiplicaron, pero una voz se alzó por encima del resto, era Carla. «Tal vez si trabajamos juntos, podamos encontrar formas de ayudar a aquellos que nos necesitan». Los ojos de Mateo se iluminaron al escucharla, pero a su vez, sintió el peso de una responsabilidad renovada. Había iniciado un diálogo, pero tendría que hacer mucho más para ganarse el respeto que anhelaba. Mientras la conversación se intensificaba, una certeza se instauró en él: el camino hacia su redención sería más largo y complicado de lo que había esperado. Sería capaz de enfrentar cada mirada escéptica y cada memoria dolorosa que su pasado traía consigo. Las palabras de Mateo resonaron una vez más en su mente, pero esta vez se acompañaron de una pregunta distinta: ¿qué pasaría si, en lugar de un solo gesto, tuviera que ofrecer su vida entera para ganar la confianza de su comunidad?
Las palabras de Carla parecieron flotar en el aire como un canto esperanzador. Mateo sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un instante. Ella había sido su faro en la tormenta, y su apoyo significaba el comienzo de algo grande o al menos eso esperaba. Pero las reacciones entre la multitud eran variadas. Algunos sonrieron furtivamente, mientras otros fruncieron el ceño, aún atrapados en la reticencia. ¿Cómo piensas hacerlo?, preguntó Carlos, acercándose un poco, manteniendo su expresión de desconfianza. No se trata solo de hablar. Necesitamos acciones, no palabras vacías. Mateo tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de todos sobre él. Empezaré aquí mismo, hoy, dijo, la voz más firme. La comunidad necesita algo más que leche. Necesita un plan que funcione, algo en lo que todos puedan confiar. A medida que las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que no solo hablaba hacia afuera, sino también hacia su propio interior. Había llegado el momento de confrontar sus propios demonios. Mateo propuso dejar de lado el pasado, para unirse en un futuro compartido. Montemos un mercado comunitario. Un lugar donde todos podamos vender y comprar lo que necesitemos. Donde cada uno de nosotros pueda aportar un poco. Un murmullo recorrió el grupo, algunas cabezas asintieron mientras otras continuaban llenas de desconfianza. El niño estaba a su lado, observando a Mateo como si fuera un héroe. Las palabras resonaban en su pequeño corazón, y cuando comenzó a aplaudir, pronto otros lo siguieron con cautela. Sí, quiero ayudar en el mercado, dijo el niño con una voz dulce. Mi mamá hace galletas. La risa nerviosa se convirtió en sonrisas genuinas. Mateo sintió que la energía de aquel niño irradiaba vida, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Pero aún había muchos que miraban con recelo. Carlos continuaba escéptico, y eso, todo el mundo lo sabía. ¿Y qué tal si en vez de hacer un mercado, en vez de construir algo juntos, metemos a ese traidor en la mezcla y todo vuelve a estallar? Dijo Carlos, su voz llena de ironía. No olvides que muchos de nosotros lo perdimos todo por su culpa. Mateo sintió que el aire se cortaba. La herida de su pasado se abría de nuevo, y la culpa lo envolvía. Sin embargo, en su interior, una voz le decía que tenía que seguir, que el cambio debía comenzar desde él. Te entiendo, respondió con honestidad. Yo perdí mucho también, y he vivido con el peso de eso día tras día. Pero tomar caminos de venganza no nos sanará. Si trabajamos juntos, tal vez podamos empezar a construir algo nuevo, a encontrar un propósito. ¿Y si fracasas?, contrapuso Carlos. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra fe en el hombre que causó el caos? Mateo sintió que la sala se oscurecía. Sus pasos hacia la redención lo llevaban a un terreno minado. Los ojos de la comunidad estaban sobre él, esperando una respuesta. Sabía que sus palabras podían construir puentes, pero también arruinar todo. Entonces, decidiendo arriesgarlo todo, añadió, si fracaso, me iré para siempre. No seré una carga más. Esto no es sobre mí, es sobre cada uno de ustedes. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas personas comenzaron a susurrar entre sí, discutiendo en voz baja. Mientras Carlos fruncía el ceño, empezaron a surgir murmullos de curiosidad y preocupación. El niño permanecía a su lado, su inocencia brillando como un salvavidas en medio de la incertidumbre. La comunidad estaba a punto de tomar una decisión crucial. ¿Se atreverían a confiar de nuevo en él, en el poder de renovar la esperanza colectiva? Con el corazón latiendo fuerte y la mirada fija en la comunidad, Mateo respiró hondo, esperando que esa oscura niebla de desconfianza se disipara. El futuro no estaba escrito, pero él estaba allí, dispuesto a escribir su propia historia de redención aunque eso significara enfrentar su pasado de frente. Justo cuando la conversación comenzaba a calentarse, una mujer mayor, conocida por su sabiduría, levantó la voz. Quizás el camino es más complicado de lo que creemos, pero a veces, para sanar viejas heridas, es necesario abrir nuevas puertas. ¿Se atreverán todos a abrir esa puerta juntos? La tensión en el aire era palpable, y el destino de Mateo pendía de un hilo. La mujer mayor continuó, su voz resonando con una calma que parecía absorber los temores que llenaban el espacio. Abrir una puerta puede ser aterrador, pero también puede llevarnos a un lugar donde podamos volver a soñar. Asintió con la cabeza, mirando a cada uno de los presentes con ojos llenos de experiencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo,
creando un eco de reflexión en cada corazón. Mateo se aferró a sus palabras como un náufrago a una tabla de salvación. El murmuro de esperanza comenzaba a nacer en algunos rostros. Al fondo, una mujer con un bebé en brazos sonrió débilmente. Era como si aquel gesto simplemente quisiera poner en palabras la necesidad de unidad en sus corazones. Mateo sintió que ese momento ya no era solo suyo, sino de todos. Carlos, aún escéptico, cruzó los brazos. Las palabras son solo eso, Mateo. Palabras. ¿Y si todo se reduce a una nueva decepción? Su voz, una mezcla de frustración y desesperanza, cortó la corriente creciente de optimismo. Conozco el miedo que sientes, respondió Mateo, su voz calmada, firme. No puedo borrar lo que hice. Pero lo que puedo hacer es intentar sanar. Ayudar a que ustedes también encuentren un camino hacia adelante. La mujer mayor sonrió. A veces, un solo paso es todo lo que necesitamos para comenzar este viaje. Así que, ¿por qué no empezamos hoy? Su mirada le dio fuerza a Mateo, y se sintió apoyado por aquellos que empezaban a asomarse a esta nueva idea. Era posible que, incluso en sus corazones heridos, estuviera esa chispa de esperanza que él había visto en el inocente rostro del niño. Un silencio se instaló, y el niño, que seguía a su lado, levantó su mano. Yo quiero ayudar. Prometo vender las galletas de mi mamá, y así todos podemos comprar lo que necesitamos. Su mirada, plena de sinceridad, atravesó la tensión y mostró el poder de la fe en los pequeños actos. Como si un rayo de sol hubiera traspasado las nubes, algunas personas comenzaron a sonreír, viéndose reflejados en la admirable voluntad del niño. Mateo tomó un respiro profundo, llenándose de valor. Entonces busquemos un lugar. Formemos una comunidad donde cada uno aporte lo que pueda. Juntos, comenzaremos lejos de la ira y las viejas heridas. Un mercado donde la esperanza se venda al por mayor. Donde nuestros niños crezcan con sueños y no con la sombra del pasado. Poco a poco, la atmósfera se fue cargando de una energía nueva. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, sonrisas nerviosas asomaban en sus rostros. La mujer mayor miró a Mateo, y una chispa de orgullo se encendió en sus ojos. Ustedes están en el camino correcto. Hoy se va a abrir la puerta, si están dispuestos a empujar. Mateo sintió que ese momento era crucial. Este era su oportunidad para dejar atrás el miedo. Pero sabía que el desafío no haría más que comenzar. Fuera de aquel espacio, las realidades de cada hogar esperaban. La situación económica era crítica y las tensiones vivas. Pero en ese instante, podía sentir que tal vez, solo tal vez, había algo más potente en la comunidad, un deseo infinitamente humano de seguir adelante. La voz del niño, incluso más fuerte ahora, rompió su momento de reflexión. ¿Cuánto tiempo tardará? Todos miraron a Mateo, expectantes. Sabía que la respuesta no sería fácil. Pero en su corazón, sentía que valía la pena arriesgarse. Daremos el primer paso cuando estén listos. Pero tenemos que hacerlo juntos. La multitud asintió lentamente. Un murmullo de acuerdo surcó el aire, levantándose como una ola. Sin embargo, entre decenas de rostros, la mirada de Carlos no se ablandaba. Mateo sintió su desconfianza como un frío estigma en el ambiente, presagiando que la batalla más fuerte aún tenía que pelearse. Y así, el niño levantó su voz una vez más, pero esta vez no solo por sí mismo. ¿Qué pasará si alguien no quiere ayudar? La pregunta quedó flotando en la sala, como un recordatorio de que el viaje hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. Serían capaces de superar las diferencias mientras intentaban construir algo especial juntos. La comunidad estaba en la cuerda floja, y la decisión de levantar los corazones de sus miembros frente a la adversidad se acercaba cada vez más. La puerta estaba entreabierta, pero era el momento de elegir si tendrían el valor de cruzar ese umbral hacia lo desconocido. El camino hacia un nuevo futuro estaba lleno de promesas, pero las sombras del pasado podían regresar en cualquier momento. Mateo sintió que debía actuar rápido antes de que la duda volviera a encadenar a su gente. ¿Podría encender una nueva luz entre ellos antes de que se apagaran las primeras briznas de esperanza? El futuro de su comunidad dependía del próximo paso que decidieran dar, y el peso de la decisión lo llevó a preguntarse, ¿se atreverían a arriesgarlo todo por un nuevo comienzo? El día que Pablo y Mateo habían soñado finalmente llegó al pequeño pueblo. El cielo estaba despejado, como si el mismo universo celebrara su nueva esperanza.
Las calles estaban adornadas con banderines de colores, y una multitud se había reunido en la plaza. El ambiente vibraba con una energía que apenas podían creer. Desde el amanecer, todos habían trabajado juntos, los hombres y mujeres del pueblo preparando mesas, organizando cajas, colocando carteles que invitaban a la comunidad a participar en el primer mercado solidario. Valentina, aunque aún frágil, se sentó en una esquina bajo la vigilancia amorosa de su madre, sonriendo con el brillo de una niña que había recuperado un poco de alegría. Pablo sentía que su corazón latía con fuerza al mirar a su hermana. La leche que había deseado con tanto fervor estaba a punto de convertirse en un símbolo de resiliencia, no solo para ellos, sino para toda la comunidad que había estado luchando. Mateo, con un peso aún perceptible en su corazón, se acercó a Pablo. ¿Listo para hacer historia?, le preguntó, su voz resonaba con una mezcla de nervios y esperanza. Pablo asintió, la confianza brillando en sus ojos. Todo el esfuerzo y la lucha se habían valido la pena hasta este momento. La idea de un mercado comunitario donde cada uno podía traer algo de sí mismo estaba tomando forma, más que un simple lugar de intercambio, era un hogar donde las cicatrices se podían sanar. Un grupo de niños se acercó a ellos, emocionados. «Trajimos galletas y dibujos para vender», exclamaron. Mateo sonrió, sintiendo que cada acción de esos pequeños era una semilla de cambio. Lo que comenzó con una súplica por leche se había convertido en un movimiento de amor y solidaridad. A medida que el mercado abría sus puertas, más y más personas comenzaron a acercarse. Carlos, el hombre más escéptico de la comunidad, se encontraba al fondo observando todo con una expresión mixta de sorpresa y temor. Pero, al ver a los niños riendo, el brillo de su inocencia pareció derretir parte de su resistencia. Pablo tomó el micrófono. «Todos son bienvenidos. Aquí no solo vendemos, compartimos lo que somos, lo que tenemos. Vengan y únanse para ayudar a Valentina y a todas las familias que lo necesitan». Su voz caló hondo en el corazón de los presentes. Una tras otra, las manos comenzaron a alzarse. Las personas del pueblo comenzaron a donarle leche y alimentos a Pablo y Mateo, quienes rápidamente se organizaban para distribuir todo con amor. El día avanzó, y entre música, risas y más donaciones, las viejas grietas de desconfianza se comenzaron a rellenar con amorosas conexiones humanas. Mientras el mercado cobraba vida, Mateo decidió dar un paso hacia adelante. Se acercó a Carlos, quien lo observaba con recelo. «Sé que no confías en mí y no pretendo pedirte que lo hagas de inmediato. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente, que estoy aquí para apoyar a nuestra comunidad», dijo, con sinceridad en los ojos. Carlos lo miró fijamente. «Lo que hiciste años atrás afectó a muchas familias. Pero lo que veo hoy me hace reconsiderar, tal vez, se puede abrir una puerta». La voz de Carla, que había estado escuchando desde un lado, se alzó. «Todos hemos cometido errores. Y todos hemos perdido algo. Pero Mateo está aquí, y cada uno de nosotros tiene una oportunidad de sanar». Con esa frase, un murmullo de aprobación se extendió por la plaza. Sin pensar, Carlos respondió: «Está bien. Me uniré a ustedes, pero con una condición. Hay que ser honestos, transparentes. No más secretos». Y así, poco a poco, más personas comenzaron a unirse, llenando la plaza de vida y risas. El mercado se llenó de productos, alimentos preparados con cariño, y sonrisas compartidas entre desconocidos que, ahora, se sentían como familia. Pablo y Mateo se movían con fervor, inspirando a todos a unirse en torno a la causa. Cuando llegó la tarde, el cielo se pintó de un dorado hermoso. La comunidad, antes fracturada, estaba unida por la fuerza de los lazos restaurados. Pablo miró a su hermana, quien sostenía uno de los cartones de leche con el rostro iluminado. La noche se acercaba, pero sus corazones se llenaban de luz y así, en un acto simbólico, Pablo se dirigió a todos los presentes. «Hoy no solo hemos recolectado leche, hemos recolectado amor. Cada paquete de leche, cada galleta, cada donación se convierte en un símbolo de nuestra fuerza como comunidad». La multitud aplaudió y coreó con alegría. Mateo, sintiendo su propio corazón sanarse, concluyó: «Estamos aquí, juntos, y siempre lo estaremos. Esto es solo el inicio. Prometo no volver a fallarles». Poco a poco, el aplauso se transformó en risas y abrazos, y Pablo supo que su misión no solo había logrado salvar a su hermana, sino que también había encendido la chispa de un cambio duradero. Con lágrimas en los ojos, Pablo entendió que había algo más grande que él en esta lucha. Se había forjado un lazo irrompible entre familias,
un camino hacia adelante que todos estaban dispuestos a recorrer juntos. El espíritu de la comunidad se había renovado. Y así, en la estación del amor y la solidaridad, el pueblo se transformó en un hogar donde el dolor era compartido, y los sueños comenzaban a reconstruirse. No dejes que esta historia se detenga aquí. Necesitas suscribirte ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que transformarán tu vida. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas historias de esperanza. Cuéntame en los comentarios cómo te sentiste con este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es la chispa de una comunidad más unida,